Me gusta veros tan guapos aquí, desde aquí. Estáis preciosas y preciosos. Pero qué caritas. Qué especial. A veces damos por garantizado lo que tenemos. A veces no apreciamos lo que tenemos. Estoy convencido de que somos unos malcriados y no apreciamos las cosas que tenemos. La bendición de vivir, la bendición de estar aquí en esta mañana, compartir juntos, el privilegio que tenemos de conocer a Dios, de caminar con el Señor. Cuando hay miles y miles de personas en el mundo que están en la miseria física y tú en esta mañana te has vestido, probablemente te has duchado, espero que sí, por lo menos ayer por la noche. Tanta gente que está pasando miseria, me rompe el corazón. Y nosotros, los cristianos, con nuestro cúmulo de reclamaciones personales, de disgustos personales, de quejas, y no avanzamos y no crecemos, y nos quedamos paralizados, y nos quedamos cogidos como en un cepo antiguo, donde ponían a los presos y no podían moverse porque sus pies estaban atados y sus manos estaban atadas. Y nos ocurre muchísimas veces igual. Juan Andrés, cuando estaba hablando de vivir en la mentira, y a veces nosotros los cristianos vivimos en la mentira, nos instalamos en, yo diría más que mentira, la fantasía. La fantasía, lo que nos gustaría que fuera y no es. Y lo que nos gustaría que fuese y no es realidad. Y esto nos trae frustración. Y la frustración nos trae pesimismo, nos trae tristeza. Cuando no somos realistas en la vida y cuando escondemos las cosas y no queremos verlas como son, y las cosas son como son. Y por mucho que las maquillemos y pretendamos cambiarlas y transformarlas, son como son. Pero nos cuesta aceptar todo eso. ¿Sabéis por qué? Porque nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. Pero lo disfrazamos. Esto lo leí en un tebeo, que había un grupo de personas que iban a otro lugar. Vámonos allí. Dice, ya hemos llegado, dice uno. Y aquí están todos los enemigos. Dice, ¿pero dónde están? Dice, nosotros. Nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque disfrazamos la realidad, no nos enfrentamos a la realidad, no nos presentamos delante de los retos de las cosas y a veces nos rendimos delante de las realidades de la vida, nos rendimos. Y tiramos la toalla y no queremos luchar más y no queremos continuar y mil historias que nos inventamos. Somos difíciles de dirigir. Somos difíciles de tomar decisiones, nos es muy difícil tomar decisiones en la vida y decisiones que cambien el futuro de mi vida, porque tomamos decisiones que lo cambian negativamente, pero decisiones que cambien el futuro positivo de mi vida, nos es muy complicado poderlo hacer. Las personas tenemos la tendencia de mirar lo negativo, de ver las cosas feas, las cosas malas, y no ver las cosas reales. Vemos lo destructivo, vemos lo que no nos gusta, lo nocivo, y nos cuesta reconocer, incluso como cristianos, las bendiciones de Dios. Y esta palabra bendiciones es una palabra muy trillada, muy utilizada, pero
es muy necesaria que la entendamos y que entendamos lo que es vivir en la bendición de Dios, las bendiciones de Dios y la consecuencia de tener las bendiciones de Dios. Cuando vemos a alguien le decimos que el Señor te bendiga y algunos lo dicen ya como una muleta, ¿no? No está mal, a mí no me importa, prefiero que me digan eso que otra cosa fea, ¿no? Que el Señor te bendiga. A ver, díselo que está a tu lado. Ya está Jorge otra vez, obligándonos a hacer. Pero ese que el Señor te bendiga es muy profundo. Es muy profundo y es muy necesario el vivir la bendición de Dios en nuestra vida, el vivir la presencia de Dios en nuestra vida. Porque sabéis una cosa, el plan de Dios es bendecirnos. El plan de Dios no es maldecirnos, el plan de Dios no es calamidad, no es guerra, no son enfrentamientos, no es para que haya hambre. Eso no es el plan de Dios. Cuando yo estaba presentando a este bebé en esta mañana al Señor y dedicando a este bebé, y como estaba orando, tenía en mi mente tantos niños, tantos seres humanos que están sufriendo. Este no es el plan de Dios. Este es el plan nuestro. Esta es nuestra elección, las consecuencias de nuestro desvío espiritual, de nuestro irnos por nuestro camino y hacer las cosas como queremos. Pero ese no es el plan de Dios. Desde el principio de la palabra del Señor en el libro de Génesis lo podéis ver. El Señor escogió a Abraham aquí en este momento, y le dijo, te bendeciré. Abraham, te bendeciré. Y te dice a ti en esta mañana, te bendeciré. Te quiero bendecir y serás de bendición. Y ahí está el kit de la cuestión, que el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere bendecirte, pero quiere que tú seas bendición. Ahora, el problema muchas veces tenemos, no sé si os ha ocurrido alguna vez, bueno, si Dios me bendice, si Dios me quiere tanto, ¿por qué estoy pasando sufrimiento? A ver, si Dios me quiere tanto, ¿por qué paso calamidad? ¿Por qué paso disgustos? ¿Por qué tengo muerte? ¿Por qué tengo enfermedad? ¿Por qué no me funcionan bien las cosas? ¿Por qué la economía me va fatal? ¿Por qué estoy pasando cosas? ¿Por qué? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? Yo sí. Cuando tengo el ataque de riñón digo, Señor, ¿por qué? Me duele el riñón, ¿por qué? Mi tendencia natural es a quejarnos al por qué. El Señor nos ha bendecido y nos bendice y el Señor quiere que su presencia que esté con nosotros. Pero esta pregunta no tiene respuesta a menos que tú tengas un encuentro con Dios. Y ese Dios que te quiere bendecir, ese Dios que dice que quiere estar contigo, ese Dios es un Dios real. Ahora, la pregunta y la situación es que cuando Dios dice, te bendeciré, yo entiendo automáticamente éxito. Yo entiendo automáticamente triunfo. Yo entiendo automáticamente todo me va a ir bien. Y como decía Antonio en esta mañana, eso es superstición, porque no es así. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento y vemos la vida de Jesús, vemos que Jesús vivió pasando necesidades, pasando calamidades y al final murió en una cruz de una forma despectiva, la peor muerte que podía haber en aquel tiempo. Un fracasado, pero fue victoria. Y lo que el mundo tenía como fracaso fue victoria. Y fue victoria para la humanidad y fue victoria para nosotros. Por esto el tema está que cuando nosotros pedimos la bendición y pensamos en bendición, tú no pienses siempre en éxito. No pienses así. No pienses que las cosas te van a ir bien siempre. No pienses que va a ser triunfo. Algunos dicen, yo quiero la dádiva, yo quiero las cosas que Dios me da, pero Dios ya es otra cosa. Lo que me da, tener la dádiva, no al dador, que es Jesucristo. Por lo tanto, la bendición de Dios es importante que la entendamos y que la vivamos. La bendición no significa que Dios te va a dar de todo lo que tú le pidas. Y hay un texto en la Biblia que lo dice. Pero dice, si pedís de acuerdo a mi voluntad. Pedir de acuerdo a su voluntad y pedir de acuerdo al Espíritu y conocer al Señor. No se trata que yo no tengo contacto con Dios y de repente me presento delante de Dios y empiezo a pedirle y Él me va a dar porque yo pido. No. Tú tienes que conocer a Dios. Y cuando caminas con el Señor y andas con Él y vas de la mano con Él, entonces se establece una íntima comunión con Dios, una relación con Dios personal.
intransferible, profunda, duradera. Y esa relación con Dios te ayuda a pedir conforme a su voluntad, no conforme al capricho o no conforme a lo que yo quiero obtener. No, que es muy diferente, pedir de acuerdo a su voluntad. Y esto es la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? No es triunfo siempre, no es éxito. La bendición es el acompañamiento que nos hace al Señor en nuestra vida a través de las tormentas de la vida. Y el propio Señor Jesucristo lo dice, en el mundo tendréis aflicción, vais a pasar aflicción, vais a pasar tormentas, vais a pasar vicisitudes, vais a pasar enfrentamientos, vais a pasar calamidades, lo vais a pasar de un tipo u otro, vamos a pasarlo en una intensidad u otra intensidad, vamos a pasar por ahí. Pero la bendición de Dios significa que yo sé que Él está en su trono, que Él está ahí, que Él conoce, que Él goza de esta situación, que Él las tiene. Y confío que Él está en mi barquichuela. ¿Os acordáis cuando Jesús iba con la barca y se presentó una gran tormenta y las olas estaban ahí invadiendo la tormenta y Jesús estaba ¿cómo? Durmiendo. Y los discípulos estaban ¿cómo? Preocupados, normal, natural. Y el Señor entonces tomó control de esta situación. Esa es la bendición de Dios, que Dios está en tu barca. Que Dios está en tu barquichuela. Cuando le dices, Señor, sube a mi barca. Señor, sube, entra en mi barca. Señor, entra en mi vida. Señor, entra en mi ser. Señor, quiero que tú estés gobernando mi ser. Y ahí empieza la bendición de Dios. Cuando llamó Dios a Abraham, se lo dijo, ven conmigo, obedéceme. Obedece mi vida, obedece mi mandato, obedece lo que te estoy diciendo, obedece lo que te estoy, hacia donde te estoy mandando, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia, coge los bártulos y vete. ¿Dónde, Señor? Ya te lo mostraré. Ya te lo mostraré. Y él cogió y fue obediente, y así empezó la bendición de Dios sobre la vida de Abraham. Y sobre toda su descendencia y sobre nosotros, cuando hemos dicho al Señor, sí Señor, entra en mi barca y te voy a obedecer. Te voy a obedecer, voy a hacer caso a tus mandamientos, voy a hacer caso a tu palabra, voy a hacer caso a lo que tú me mandas, no voy a vivir una vida de rebeldía contra ti. En la antigüedad Dios habló por medio de pactos y hoy hemos celebrado el nuevo pacto. En la antigüedad Dios hizo diferentes pactos con su pueblo, diferentes alianzas, con símbolos, con mandamientos, con su presencia de una forma diferente. Pero a través de Jesucristo, a través del Señor Jesucristo, la bendición de Dios viene por Él. Por Él. La bendición de Dios viene a través del Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos cristianos, no porque nos llamamos cristianos, sino porque tenemos al Señor. Porque lo tenemos como Señor de nuestra vida, no como religión, no como forma, sino como una experiencia de vida íntima y personal. Dios quiere darte bendición. Dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La bendición de Dios es la que enriquece, y el Señor no añade tristeza en ella. Cuando está hablando aquí el libro de Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece, no está hablando solamente sí, éxito. Sí, las cosas me van a ir bien si me hago cristiano. Las cosas me van a ir sobre ruedas si yo conozco al Señor. No está hablando de eso aquí. La palabra riqueza en este contexto significa abundancia. La bendición de Dios es la que te va a dar abundancia y te va a dar abundancia en su presencia. Te va a dar abundancia en el poder de su Espíritu. Te va a dar abundancia en su presencia dirigiendo tu vida cuando tú dejas que Él lleve el timón de tu vida. Abundancia de una mejor calidad de vida. Claro que Dios no quiere que pases necesidad, claro que sí. Que Dios no quiere que pases tus tormentas, claro que sí, pero Él te comprende, Él está contigo, Él está a tu lado, Él quiere dirigir esa bendición. Por lo tanto, la bendición de Dios no trae tristeza, la bendición de Dios trae gozo,
La bendición de Dios trae equilibrio. La bendición de Dios trae paz. La bendición de Dios trae dirección a mi vida, dirección, trae propósito a mi vida, la bendición de Dios. Dice también el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, el corazón alegre constituye un buen remedio, es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu abatido, el espíritu de queja, el espíritu de enfermedad, el espíritu de depresión, esos espíritus secan los huesos. En esta mañana, y no sé si has escuchado la cadena SER, pero yo sí. Después de nuestro programa de radio, he continuado escuchando la cadena SER. Y había unos comentaristas que me gustan muchísimo, y uno estaba diciendo que ayer estaba en el hospital y vio un folleto. Y leyó ese folleto en el hospital en Madrid, el comentarista decía, y que ese folleto estaba diciendo los síntomas de la depresión. Cuando no tienes ganas de levantarte, cuando no tienes alegría, cuando tienes mal humor, y decía todo el mundo, España está en depresión. Porque todo el mundo todos tenemos alguno de estos síntomas en la vida. Pero la presencia y la bendición de Dios da significado a la vida. Da respuesta a nuestra vida, hermanos. Tener al Señor es una experiencia vital de cambio en mi vida. Claro que pasamos tormentas de depresión, claro que sí. Es posible que a lo mejor tú estés pasando una, es posible. Pero no vives encallado en esa depresión para toda la vida, porque el Señor está contigo y lleva el timón de tu barca y quiere darte bendición. Y esa bendición de Dios es la que tú tienes que compartir, las bendiciones que Dios te da. Por esto hay unas leyes de bendición de Dios, unas leyes que son inamovibles. La primera es que nuestras bendiciones tienen que fluir a otros. Nosotros hemos recibido bendición. Y esa bendición la tenemos que compartir con otros. No podemos callar. Te bendeciré, le dijo Abraham, para que seas bendición. La antítesis del cristiano es que se llame cristiano y no sea bendición. La antítesis del cristiano es que nos llamemos cristianos y hagamos lo contrario a lo que Jesús nos pide que hagamos. El Señor está diciendo, quiero bendecirte. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición para el mundo. El problema es que a veces pensamos que el Señor nos ha bendecido para que yo me sienta bien. Yo me siento bien y ya está. Nos ha bendecido para que estemos cómodos. Nos ha bendecido para que seamos felices. Nos ha bendecido para recibir, recibir y recibir. Y ese no es el propósito de la bendición. Por eso hay tantos cristianos malhumorados y enfadados, porque no comparten la bendición del Señor. Y el propósito de recibir la bendición es que tú la compartas, que se extienda la bendición a toda la humanidad, que esos niños que pasan hambre dejen de pasar hambre, que esas personas que están sufriendo desahuciadas dejen de ser desahuciadas. Claro que vivimos consecuencias de decisiones mal tomadas en el pasado, pero el Señor renueva todas las cosas. Y nuestro hermano Rafa no está desahuciado porque tiene casa, nuestra casa, para él, para ayudarle, para estar a su lado, para bendecirle, para apoyarle, porque somos una familia, y somos una familia que nos apoyamos, y Rafa, estamos contigo. Pero sabemos que han tomado decisiones equivocadas en el pasado, cuando no estaban el Señor. Por supuesto, pero estamos ahora con Él, porque hay una vida nueva en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es el momento de cambiar nuestro chip. Nosotros entendemos que el Señor quiere que esta situación del mundo cambie. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Te he bendecido, dice el Señor. Tú has sido salvado por el Señor. Tú has sido tocado por el Señor. Yo he sido transformado y tú también por el Señor. Debo de compartirlo. Debe de fluir hacia otras personas. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es la tendencia natural? Lo mío, mirar lo mío, buscar lo mío, cuidar lo mío, y luego si sobra algo, pues ya me preocuparé de ti.
Ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es muy diferente. Mirad, cuando leemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 5, ahí están lo que llamamos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son las bendiciones. La palabra bienaventuranza significa bendición. Benditos sean. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que pasan hambre y sed de justicia. Todas las bienaventuranzas son bendiciones que podemos vivir en medio de la adversidad, en medio de los momentos difíciles. Por lo tanto, ser cristiano es mirar por el otro, vivir la bendición y compartirla con el otro. No es como Vicente, ande yo caliente y que se ría la gente. No es eso. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es mirar. Y esta es la bendición de Dios. En segundo lugar, hay otra ley. Cuando bendecimos a otras personas, Dios cuida de mis necesidades. ¿Y esto cómo se entiende? Cuando bendecimos, cuando extendemos nuestra mano hacia los demás, Dios cuida de mis necesidades. Dice la palabra del Señor, de cierto te digo, palabras de Jesús, que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en la vida venidera. Una promesa del Señor. Esta es palabra de Jesucristo para nosotros. Dios dice que si tú extiendes tu mano, Él va a cuidarte en tus necesidades. Cuando tú te preocupas de los problemas de los demás, Dios, ¿sabes qué hace? Asume la responsabilidad de tus problemas. Y esta ecuación es espiritual. Esto no es mental. Esto no lo entendemos humanamente, pero cuando yo abro mi corazón y mis brazos a las demás personas, el Señor se preocupa de mis problemas. Algunos dicen, bueno, pues yo me dedico abandono a mi familia. No está hablando de abandonar, no. La primera iglesia que tienes que cuidar es tu hogar. Esa es la primera iglesia. La primera iglesia. Hay gente que dice, no, yo tengo que cuidar, me tengo que ir fuera y yo abandono todo y abandono a mi familia. No, eso se llama una huida. Eso es no enfrentarse a la realidad. La primera iglesia que tienes que cuidar es tu propia familia. Tu familia la tienes que cuidar, es importantísimo. Pero cuando tú cuides a tu familia y luego te extiendes a los demás, Dios va a continuar haciendo la obra en ti y va a continuar supliendo todas tus necesidades. Y dice las palabras de Jesús que vas a recibir mucho más en este tiempo. Vas a recibir del Señor. Por esto el cristiano es generoso. El cristiano no es tacaño. El cristiano no puede regatearle al Señor. El cristiano no puede regatear amor, no puede regatear compasión, no puede regatear nada. El cristiano, el ADN del cristiano es generosidad. Está por encima de todas las cosas. Y esta es una asignatura, hermanos, que nos cuesta mucho entender, muchísimo entender. El ser generosos, el mirar más allá, el hacerlo por el reino de Dios. Dice, por el reino de Dios, no por el beneficio propio, no para mi propia satisfacción personal, por el reino de Dios. Esta es una ley importante. Y hay una tercera ley. Cuando bendecimos a los demás, se nos devuelve. Se nos devuelve. Lo dice la palabra del Señor en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta no es una bendición mágica, esta no es una bendición de transacción comercial. Bueno, Señor, yo voy a bendecir y ahora tú me vas a dar, porque tú lo dices en tu palabra. No funciona así. No es la forma en que funciona, porque entonces volvemos a la superstición y volvemos a una transacción comercial con el Señor. Yo te doy para que tú me des. No. El espíritu cristiano es un espíritu abierto, un espíritu generoso, un espíritu que cuando tú bendices y tú extiendes tu mano y tus brazos hacia los demás, el Señor te lo va a recompensar, porque lo dice su palabra. El Señor te lo va a devolver. Y esto tienes que creerlo. ¿Y cómo lo creemos esto? Cuando empezamos a practicarlo.
cuando empezamos a practicarlo. Por esto es importante, hermanos, que nuestra intención del corazón sea una intención honesta. Que tú mires tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus sentimientos? Porque tú puedes estar pensando, sí, pastor, tú di lo que quieras, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y al final vas a hacer lo que quieras. Nadie te va a supervisar. Nadie va a ir detrás de ti. Nadie te va a mirar. No, el Señor. El Señor que conoce el corazón, el Señor que conoce tus pensamientos, el Señor que conoce tus intenciones, el Señor que conoce lo que hay dentro de ti, a ese no le puedes engañar. A ese no puedes engañar. Él conoce la realidad de tu vida y sabe qué motivación. Por eso la motivación es importante, bendecir a los demás con la correcta motivación. ¿Y cuál es la correcta motivación? El hecho de decir, quiero ser utilizado por Dios para ser bendición. Quiero ser utilizado por el Señor para ser bendición en este tiempo. Esto es importante, hermanos, que lo entendamos, lo que significa recibir la bendición de Dios y dar la bendición de Dios. Y por último, Dios te bendice y espera que tú ayudes a los demás. Él te está bendiciendo. ¿Qué bendiciones? A ver, piensa un poquito. Piensa. Bendiciones que tienes. No quejas. A ver, elimina de tu mente, de tu cerebro, las quejas, elimínalas. Porque a veces las quejas opacan las bendiciones. A veces las quejas se hacen tan grandes que olvido las bendiciones y vivo dentro de la espiral de las quejas. Y la espiral de las quejas me va a tragar, me va a comer, no me va a dar satisfacción. ¿Qué bendiciones tienes, hermana? ¿Qué bendiciones tienes, hermano? ¿Qué bendiciones estás viviendo? ¿Cuáles son las bendiciones que tú estás viviendo? Cuando tú piensas y haces un inventario mental de tus bendiciones, entonces no te las puedes quedar. Y debes de ir allá, más allá, un paso más allá. Dice el Señor que cuando te pidan la capa, que des ¿qué? La túnica. Y cuando te pidan que les acompañes con una carga 1 kilómetro, ve con él 2. Pero ¿cuál es la tendencia humana? No, si puedo ir medio kilómetro, mejor. Oye, ¿tú qué te has pensado? A mí no me toma nadie el pelo. Esta es nuestra reacción humana. Pero en el Señor, cuando recibimos y consideramos las bendiciones de Dios, la presencia de Dios, la dirección del Señor, en nuestra vida cambia. Dios te bendice y espera que tú ayudes, porque todo aquel a quien te haya dado mucho, mucho se le demandará, dice el Señor. Son palabras de Jesús. Y Dios te ha dado y te va a demandar. Mira, vendrá un día que te presentarás delante de Dios. Vendrá un día que te vas a presentar delante de Dios. Es decir, todo no termina en un entierro, en un culto, en un funeral. No, hay otra vida. Hay otra vida. Después de esta vida continuamos la otra vida. Y un día te vas a presentar delante del Señor. Y el Señor te va a decir, ¿qué has hecho con lo que te he dado? ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están las cosas que te di? Las cosas que quería que compartieras con los demás. Bueno, Señor, es que el pastor Jorge no me predicó muy bien, ¿sabes? Era un rollazo impresionante, Señor. Señor, es que no lo entendí. Es que no me lo explicaron. Señor, es que tú sabes que no podía. Yo era pobre, yo era necesitado. ¿Cómo yo iba? No estamos hablando de dar cosas físicas solamente, que también. Estamos hablando de dar abrazos, estamos hablando de dar amor, estamos hablando de dar perdón, estamos hablando de dar reconciliación, estamos hablando de dar lo que Dios te ha dado. Ahora, si tú no vives en perdón, no puedes dar perdón. Si tú eres un amargado, no puedes dar otra cosa que amargura. No lo puedes hacer. Si tú no tienes las cosas claras, y hay muchos que nunca las tienen claras porque no quieren tenerlas claras, porque saben que cuando las tienen claras tienen que comprometerse a dar pasos definitivos, pasos. Y esas son las leyes de la bendición. Hemos sido bendecidos por el Señor, has sido bendecido por el Señor, lo has sido. No menosprecies la bendición de Dios y cumple esas leyes, porque esas leyes son imprescindibles para tu crecimiento espiritual, para tu relación con el Señor. ¿Sabéis una cosa?
La bendición, cuando la recibimos y la entendemos, es una disposición del corazón. Es una disposición que hay en el corazón, una actitud que hay en el corazón. Cuando tú dices, no, es que tengo que hacerlo, el pastor lo ha dicho y tendré que bendecir. Bien, no está mal que empieces así. Porque mira, yo he hecho muchas cosas en la vida que no las entendía, muchísimas. ¿Y sabéis por qué las hacía? Por obediencia. Y no lo entendía, pero el tiempo el Señor me ha ido enseñando. Y aquello que hice por obediencia se transformó en un hábito, en una forma de ser, en un carácter. Y cuando hacemos las cosas por obediencia al Señor, el Señor va transformando, el Señor va transformando. Por esto el Señor no quiere hijos rebeldes. El Señor quiere hijos sumisos, quiere hijos que le escuchen, que le obedezcan. A ver, todos los que somos padres aquí, ¿nos gusta que nuestros hijos se rebelen? Pues claro que no. Eso sería del género tonto. No nos gusta. Nos gusta tener paz en el hogar y tener buen rollo con nuestros hijos y con las familias y con las personas. Nos gusta, claro que sí. Eso forma parte de nuestra vida. El Señor igual es compasivo, misericordioso y quiere tener un buen rollito contigo. Lo quiere tener. Quiere que haya una buena relación, quiere que tú respondas de forma adecuada, con obediencia al Señor, para que cambie nuestra vida. Jesús cambia nuestro corazón. Jesús cambia nuestros intereses. Jesús cambia todo para que seamos bendición. Son palabras de Jesús. Y sabéis una cosa, en esta mañana lo hemos recordado. La cruz del Calvario, atiende bien, la cruz del Calvario es el centro de la bendición. Es el centro de la bendición. Cuando yo recuerdo la muerte de Cristo, todavía hoy no puedo ver la película, ¿cómo se llama? La Pasión. Yo tenía ahora aquí La Misión. La Pasión, todavía no. Bueno, pues aquello fue real. Recuerdo al doctor Fernando Vandrés que una Semana Santa predicó en nuestra iglesia y no lo olvidaré jamás la descripción que hizo cuando a una persona se le colgaba en una cruz y lo que sufría físicamente real, no ficticio. La cruz del Calvario es el centro de nuestra reconciliación y el centro de la bendición y la solución de las maldiciones. Porque lo opuesto a bendición es maldición. Y tú has sido maldecido. Y tú has sido maldecida. No estoy hablando de los que te han echado el ojo, no. No estoy hablando del que te hace el vudú por la noche, no. El enemigo, hay uno que va detrás de ti, que quiere destruir tu hogar, tu matrimonio, tu familia, lo quiere destruir el enemigo. Ese te está maldiciendo cada día. Y ese está furioso. Por eso en la cruz del Calvario se venció el poder del pecado. En la cruz del Calvario es el centro de la reconciliación y de la bendición. Y no podemos vivir fuera de esto. En esta mañana quiero concluir y quiero decirte palabras de Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito. Y también el libro de Números. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te guíe. Que el Señor te cuide. Que el Señor te prospere. Claro que sí. Te prospere con su presencia, con su bendición, con su perdón, con su Espíritu Santo, porque la bendición que no tiene unción del Espíritu no es bendición. Unción del Espíritu Santo y dirección. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hay un cántico que quiero que cantemos para finalizar.
un cántico precioso. Todos de la mano, todos cogidos de la mano. Ahí donde estamos, ven, tócame, Señor. Díselo al Señor con todo tu corazón. Es una oración. Yo no voy a orar en esta mañana. Tú vas a orar con esta canción. Díselo al Señor, tócame, Señor. Renuévame, Señor.